Mujer, 24 años, tiene amenorrea de 8 semanas, extraída de emergencia por dolor abdominal súbito, intenso y sensación de desvanecimiento. ¿Mm? Entonces, esta paciente dice, tiene antecedente de ovarios poliquísticos y tratamiento por EPI hace aproximadamente un año. Bien, entonces, la frecuencia cardíaca está taquicárdica, mira, está la temperatura normal, está un poco incrementada la frecuencia respiratoria, la presión está tendiendo a la baja. Entonces, uy, esta paciente está hipotensa y está taquicárdica, probablemente se está chocando. Pálida todavía me dice, es un shock hemorrágico, entonces probablemente. Sensorio no comprometido. Y el Bloomberg, es decir, hay un rebote que es positivo. Ginecológico, el útero está bien, cuello cerrado, escaso sangrado. Hay escaso sangrado nada más por vía vaginal. Y hay un dolor a la palpación de anexos. Entonces, dolor anexial, ¿no? Dolor anexial más, más un cuadro de sospecha de un shock hemorrágico, entonces tú tienes que sospechar en que se ha roto alguna estructura ginecológica, como cual, por ejemplo, una trompa uterina para un embarazo ectópico. Entonces, en esta paciente, la clave más correcta sería un embarazo ectópico. Tú dirás, este, doctor, ¿y por qué no se puede haber torcido? Porque tiene varios quistes, mira, ovarios poliquísticos. Para empezar, los quistes del ovario poliquístico son quistes que si bien en volumen miden más de 10 cc, eso sí tiene razón, este, no son quistes gigantes que se tuerzan, ¿no? Y dos, si es que se torciera aún así, ninguna torsión de un quiste me explicaría por qué está perdiendo sangre. Entonces, la clave aquí de por sí es el embarazo ectópico. ¿Bien? Pregunta, durante la gestación, en el periodo de formación embrionaria, ¿se puede dar lugar a la enfermedad trofoblástica gestacional que ya hemos explicado, que se caracteriza por presentar tumores con un grado elevado de malignidad y que pueden producir hasta metástasis a pulmón, mama, todos, a través de los vasos sanguíneos a varios órganos de la madre, pero que este tumor es muy sensible a la quimioterapia y generalmente es posible su curación? ¿A qué patología corresponde? Entonces, estamos hablando, y eso es importante, ¿a qué patología corresponde esto que ahora está? Dentro de la enfermedad trofoblástica gestacional, tenemos, uno, a las molas, ¿no? Ahí tenemos a la mola parcial, ¿no? A la mola total, ¿no? O completa, también llamada, total o completa, ¿no? Completa. Bien, y tenemos aquellas enfermedades que básicamente van a ser invasoras, como por ejemplo la misma mola invasora y los coriocarcinomas. Los coriocarcinomas, que son es la malignización de estas molas. Las molas pueden ser curadas, el coriocarcinoma también, pero obedece a una neoplasia. El coriocarcinoma ya es una neoplasia y que produce metástasis. Metástasis. Bien, produce metástasis. Por ende, aquí la clave es la letra D, coriocarcinoma gestacional. Bien. ¿Cómo se denomina la protrusión de las bolsas amnióticas a través del cervix uterino? Entonces, tú dirás, pero la protrusión de las bolsas amnióticas, ahí vamos a dibujar un útero, ahí está tu útero, ahí está tu cervix, irregular si quieres, y ahí está, y el producto, mire, está saliendo protruido, por acá está el bebito, mira, ahí está, con su placentita. Entonces, están protrudiendo las membranas. Doctor, esto es una incompetencia. Claro, puede ser una incompetencia cervical. Recuerda que son más allá de las 12 semanas. Pero aquí te preguntan, ¿cómo se denomina la producción de las bolsas amnióticas a través del cervix? Entonces, esta paciente, yo la busco y no está la clave incompetencia. Entonces tengo que buscar lo otro. ¿Cuál era la otra patología dentro de los abortos en donde había una protrusión de las membranas íntegras? Ah, ya, eso es un aborto inminente, el que está a punto de romperse, mejor dicho. Y el inevitable es el que está roto, las bolsas rotas.
Gestante, 8 semanas, que acude por sangrado vaginal profuso desde hace 3 horas, acompañado de dolor abdominal intenso. El examen físico de la paciente está hipotensa, taquicárdica, respiración normal. Y el cervix, dice, está con sangrado y coágulos abundantes. El tracto vaginal, orificio externo e internos abiertos. Entonces, esta paciente tiene OCE y OSI abiertos. Hay un dolor abdominal. No, doctor, ¿no será un embarazo ectópico? Tranquilo. Recuerda que los embarazos ectópicos cursan con un sangrado vaginal escaso. No te olvides, ¿ah? Escaso. En cambio, esta paciente tiene sangrado con coágulos y es abundante. Entonces, descartado un embarazo ectópico. Bien, descartado. Doctor, pero ¿y la presión y todo eso? ¿Por qué está taquicárdica entonces? Porque está perdiendo sangre, pues, por el mismo sangrado por vía vaginal. Entonces, ¿esta paciente será una amenaza de aborto? No, pues, porque el sangrado en una amenaza de aborto no es abundante. Un aborto frustro, o sea, pero en el aborto frustro, el orificio cervical externo y el interno están cerrados, entonces no es así. Un aborto inminente tampoco, porque tendrían que estar las membranas íntegras y ya hay un sangrado y abundantes coágulos. Un sangrado, un aborto incompleto, eso es lo más probable. Y un aborto diferido, ¿no? Que es el mismo que retenido, ¿no? Entonces no tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque el OCE estaría cerrado. Entonces la clave aquí es la letra D. Los abortos incompletos muchas de las veces tienen a cursar con estas descompensaciones. Bien, mujer, 30 años, que viene por emergencia, por debilidad general y sangrado genital escaso desde hace 10 días, escaso, ¿ah? Y todavía de tiempo. Amenorrea de 8 semanas, beta HCG positivo y el examen físico está hipotensa, está taquicárdica, está con respiración incrementada, temperatura normal, dolor a la palpación superficial y profunda, tacto vaginal útero de 8 centímetros, el lobo se está entreabierto con sangrado escaso. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces estamos ante una paciente que estaba sangrando, pero ahora está taquicárdica y está hipotensa. Entonces, lo más probable es que en vez de sospechar de una amenaza de aborto, estemos ante un aborto incompleto. Ante un aborto incompleto. ¿Por qué? Porque no una amenaza de aborto, porque mira cómo está el cervix. Está entreabierto. ¿Bien? Está entreabierto. Ahora, a ver acá, ¿qué pasó? Dice, y un embarazo ectópico. Mm, menor de 10 semanas, beta, tacto vaginal. Claro, también puede ser un embarazo ectópico. Cualquiera de las dos en realidad, ¿no? Pero yo más me inclinaría para un aborto incompleto, ¿ah? A menos que, como estas preguntas, ¿no? Nos dicen el abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda, ¿no? O sea, a menos que nos esté indicando como que si hay un rebote, ¿no? Si el rebote es positivo, que es lo que se da a entender aquí, entonces sí nos cuadraría para un embarazo ectópico. Pero no nos dicen dónde, pues, porque en el embarazo, en la amenaza de aborto, por lo general, el dolor es a nivel suprapúbico, suprapúbico. En cambio, en el abdomen, en un embarazo ectópico, el abdomen es doloroso a predominio de una de las fosas, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, tal como me lo presentan aquí, también podría ser un aborto incompleto, ¿ah? También podría ser un aborto incompleto. Pero, pero sí, definitivamente es un embarazo ectópico. Sí tiene razón. ¿Por qué razón? Porque el sangrado es escaso, pues. Mira, si fuera un aborto incompleto que me produjera toda esa sintomatología, no tendría por qué tener el sangrado escaso. Si está hipotensa, si está taquicárdica, para que sea un aborto incompleto, el sangrado debe ser abundante, pues, no escaso. Entonces, sí, efectivamente es un embarazo ectópico. Sí, entonces la alternativa correcta en esta pregunta es la B, embarazo ectópico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos excluye la necesidad de laparoscopía para descartar embarazo ectópico? Entonces, a ver, este dice, ¿cuál de todos estos hallazgos que están acá me excluye la necesidad de realizar una laparoscopía para descartar un embarazo ectópico? Entonces, recuerden, ¿no? Dentro de un útero, uno tiene un endometrio, ahí está, y este endometrio primero es un endometrio proliferativo, luego se vuelve endometrio secretor, ¿no? Y cuando ocurre la fecundación, este endometrio secretor cambia y ahora se llama decidua. Decidualización es el proceso. Cuando ocurre, ¿qué cosa? La fecundación.
La desidualización se llama ese proceso. Bien, entonces, ese fenómeno de desidualización es lo mismo que el fenómeno de áreas estela. Entonces, el fenómeno de áreas de estela es encontrar residuos, pero eso lo puede encontrar en embarazos, ¿no? En embarazos que se han producido dentro del útero, ¿no? Dentro del útero. Listo. Eso es importante. Sin embargo, ¿no? En esta pregunta, si es que yo encuentro endometrio proliferativo, quiere decir que no ha habido fecundación. Y como no ha habido fecundación, entonces, ¿por qué yo voy a sospechar de embarazo ectópico? Entonces, te preguntan, ¿cuál de estas alternativas excluye la necesidad de la laparoscopía para descartar embarazo ectópico? Es que yo no voy a, la laparoscopía se ingresa o uno la realiza para un embarazo ectópico. Pero si yo ya tengo que la paciente tiene un endometrio proliferativo, entonces quiere decir que no está embarazada, pues no está embarazada. Y como no está embarazada, ¿por qué voy a tener que sospechar de un embarazo ectópico? Entonces, nada. Pero si yo encuentro fenómeno de áreas de estela en este útero, ¿no? Eso quiere decir que está desigualizado, pero no hay un embrión, entonces, uy, ese es un signo de un embarazo ectópico. Si yo encuentro, mejor dicho, decidua sin vellosidades coriales, uy, también es pensar en un embarazo ectópico porque quiere decir que el útero ha cambiado su endometrio, pero no veo nada de implantación, no hay vellosidades. Igual que la clave de presencia de decidua, igual si el endometrio está desidualizado, se vuelve hipersecretor porque se está preparando para la implantación del blastocisto. ¿Bien? Muy bien. Siguiente. Mujer con 12 semanas de gestación. Gesta 1 para 0, o sea, es su primera gestación, ¿no? Tiene 12 semanas. Acude de emergencia por presentar sangrado vaginal desde hace 5 horas. Mira, y la presión está normal, 120/70, cardíaca 80, respiratoria 18, temperatura 37, pero tiene una altura uterina de 18 centímetros. Tiene 12 semanas. Para una altura de 18, no es coherente, no es coherente. Entonces uno pregunta, ¿cuáles son las razones para que uno tenga una altura uterina incrementada? Entonces, uno, que tenga un feto macrosómico, macrosomía fetal. Listo. Dos, que tenga un polidramnios. Claro, un polidramnios. Listo. Tres, un mal cálculo de la última regla. Claro, y por ende, perdón, de la edad gestacional. Claro, no, puede ser, ¿no? Que tenga miomas. Claro, que pueda tener miomas la paciente. Pero me dice, mira, tiene una altura de 18 y un beta que está en 200.000 para 12 semanas y un útero con esta imagen clásica, en panal de abeja. Algunos algunos le llaman también en tormenta de nieve, en tormenta de nieve o en panal de abeja. Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Cuando ocurre esto, estamos hablando de una mola. Entonces, los embarazos molares, ¿no? Te producen un incremento en la altura uterina porque es un tumor de placenta. Por ende, aquí la clave sería una mola idatiforme. Acá será un mioma. No, mioma te puede producir altura uterina incrementado, pero no imágenes en panal de abejas. Pero la clave aquí es mola idatiforme. No te olvides. Bien, clave la letra D. Y algo que les quería mencionar aquí en la parte de mola, este, ya. Bueno, vamos a acordarnos en las siguientes preguntas, pero, ya, recuerden que las molas, ya recuerden que las molas, como son tumores secretores de un montón de hormona gonadotropina coriónica del humano, entonces, esta hormona tiene una similitud a la FSH, ¿no? A la TSH, ¿no? Claro está. Entonces, se van a presentar muchas veces las pacientes con náuseas, vómitos, van a tener a veces un cuadro de hipertensión arterial, pueden tener un cuadro de hiperemesis gravídica también por el incremento del HCG que te produce náuseas, vómitos y un cuadro de presión alta a veces, muchas veces, ¿bien? Y a veces también pueden tener estos incrementos de las presiones como preeclampsias atípicas, ¿bien? Entonces, eso para tenerlo en cuenta en ello.
¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor de riesgo para embarazo ectópico? Entonces, que tengas áreas previas, sí, habíamos dicho las cirugías previas. Y los degrados uterinos también están dentro de las cirugías previas. Una paciente fumadora, claro que sí, porque recuerda que en un embarazo, si la paciente fuma, lo que va a hacer es alterar la motilidad o la movilidad, perdón, la movilidad ciliar. Entonces los cilios son los que hacen que el ovocito, o perdón, el huevo cigoto vaya caminando, ¿no? O sea, vaya, perdón, pasando por la trompa. Entonces, como hay una alteración en la movilidad ciliar porque está fumando la paciente, entonces puede generar un embarazo ectópico. Las duchas vaginales también, porque las duchas vaginales te pueden digamos, cambiar el pH y facilitar el riesgo de infecciones y por ende también alterar esta motilidad, ¿no? Y el riesgo de más infecciones, ¿no? Y las EPIs a repetición también son causas para embarazos ectópicos, pero una edad adulta no. Al contrario, una edad joven, muy joven, está relacionada con embarazos ectópicos, pero no una edad adulta. Clave A. Dice, multípara con 35 semanas de edad gestacional, con control prenatal normal y que despierta por la noche con pérdida sanguínea vaginal mínima, sin dolor y ausencia de contracciones. Tiene 35 semanas. No le duele, no tiene contracción y el sangrado es mínimo. Entonces, aquí estamos hablando de otro término. Las hemorragias, las hemorragias de la segunda mitad. Las hemorragias de la segunda mitad de la gestación se dividen como las más frecuentes, la placenta previa. Luego le sigue el DPP, el desprendimiento prematuro de placenta, o también llamado abruptio placentae. Luego de eso tenemos a las famosas roturas uterinas. Roturas uterinas. Luego de eso, ¿qué tenemos? Tenemos bueno, después tenemos a las enfermedades que son básicamente por algún trastorno de coagulación también. Bien, pero sobre todo estos, ¿no? Y también tenemos en un apartado más a las basas, ¿no? A las basas previas. Bien, entonces, si tengo una paciente que tiene placenta previa, la clínica más frecuente va a ser un sangrado por vía vaginal sin dolor, sin dolor. Bien, en una paciente con desprendimiento prematuro de placenta hay un sangrado vaginal, ¿no? Que es rojo oscuro y es con dolor intenso y o contracción, contracción, ¿bien? Contracción. Si hay una paciente con rotura uterina, va a haber un sangrado por vía vaginal, va a haber un dolor abdominal, ¿no? Abdominal, y la paciente puede tornarse inestable, y puede haber alteración, obviamente, de la frecuencia cardíaca fetal. Va a caer el latido, el cerebrito se va a poder morir. En la coagulopatía es un sangrado cualquier inusual. Generalmente te dan el antecedente de una gingivorragia también, ¿no? Porque tienen alguna coagulopatía de por sí sistémica. Y las basas previas, dentro de las basas previas, hay un sangrado por vía vaginal rojo vivo, la mamá está ok, está bien, pero el bebito sus latidos comienzan a bajar. Y generalmente te dicen, le hicieron tacto vaginal y hubo un sangrado. Y el bebito empezó con desaceleraciones. Entonces, eso es dentro de las cosas que tengo que mencionarte para que puedas responder sin complicaciones estas preguntas. Entonces, vamos a identificar acá los signos para que tú te puedas dar cuenta. Dice, 35 semanas, bacán, segunda mitad de la gestación. Tiene todo normal, los controles todo bien, y dice que cursó con pérdida sanguínea vaginal mínima, sin dolor y ausencia de contracciones. Entonces no hay dolor, no hay ausencia de contracciones, pero hay un sangrado, entonces mira, no dolor. Y hay un sangrado vaginal. Doctor, esto es placenta previa hasta que no se demuestre lo contrario. Y como yo estoy sospechando de ello, entonces voy a tener que hacer mi primera medida, que es una ecografía transvaginal. ¿Para qué? Para yo ver, yo saber, ¿no? Yo saber si es que la paciente, básicamente, está, o para saber dónde está la localización de la placenta.
Lo puedo hacer como una ecografía obstétrica también. A la paciente la tengo que hidratar digamos, paralelamente, mientras le estoy haciendo ello. La voy hidratando, le voy haciendo su ecografía transvaginal. Y te vuelvo a repetir, una vez que yo tengo esta paciente que le estoy hidratando y le estoy haciendo una ecografía transvaginal, luego de esto, mi segunda conducta, ¿no? Va a ser hospitalizarlo. ¿Por qué la voy a hospitalizar? Para estudio, ¿no? Generalmente por la unidad de medicina fetal, perdón, que uno tenga. ¿Bien? Listo. Mujer, 34 semanas, mira, 34 semanas, que presenta inmediatamente después del acto sexual, sangrado genital moderado, no tiene dolor uterino y no hay contracciones. Entonces, doctor, mira, ve, aquí ha tenido relaciones coitales. Ah, ya, una baja previa, tranquila, tranquilo. ¿Por qué? Porque no te mencionan nada de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando no te mencionen nada de la frecuencia cardíaca fetal, no pienses todavía en basa previa, ¿ya? Si no te lo mencionaran. Entonces, si tú tienes una paciente que ha tenido relaciones coitales o le han hecho tacto y está sangrando o es sangrado escaso o moderado, entonces piensa también en placenta previa, porque la placenta está abajo, pues. Y como tuvo sangrado, como tuvo relaciones coitales, no es que el pene llegó hasta el cuello, ¿no? Y lo atravesó, no, no es así, sino que favoreció las contracciones. Y como favorece las contracciones, sangra, pues, de donde está insertada la placenta, como en este gráfico. Esta es una placenta de inserción baja. Se llama placenta de inserción baja cuando el borde inferior de la placenta y el inicio del OCE tienen una distancia menor de 2 centímetros. Esa es una placenta de inserción baja. Una placenta marginal es cuando el borde de la placenta está junto con el OCE, con el OSI. Es decir, están al mismo nivel. Por eso está que lo ves, es el margen. Se llama placenta previa parcial cuando básicamente uno de los lados de la placenta está ocluyendo parcialmente el óseo, no en su totalidad. Y placenta previa total cuando lo ha cubierto totalmente, pues, ¿no? Continuemos. Entonces, para esta pregunta, que hay un sangrado, básicamente la respuesta es una placenta previa. Bien, sigamos. Gestante, dice, 40 semanas, inducida con misoprostol debido a ruptura prematura de membranas ovulares con ginecocracia, dice, ginecorragia, de aproximadamente 20 cc. Tiene una presión buena, los latidos del útero están muy bien, recuerda que van entre 120 a 160, está súper bien, y hay una hipersensibilidad uterina, o sea, está como que dolorosa cuando le tocan el útero. No desaceleraciones, no hay taquicardia fetal. Entonces, en esta paciente que yo le he dado misoprostol y que la paciente está presentando sangrado por vía vaginal, y aparte el útero está que se endura demasiado, ¿no? Y está sensible al tacto, entonces yo tengo que sospechar de que esté empezando un desprendimiento prematuro, ¿no? Eso es importante. No puede ser una placenta previa, tú dirás, pero producto ni sangrado, porque la paciente ha sido inducida con misoprostol. Nadie en su vida le pone misoprostol a una placenta previa para un trabajo de parto, porque las placentas previas son para sala de operaciones, no le ponen misoprostol. Doctor, un acretismo, no mencionan nada que en la clínica aquí que nos diga que hay un acretismo. Para que te digan acretismo, tienen que decirte que hay cirugías o cesáreas previas, que tiene cesáreas previas, y o que la paciente, básicamente en el alumbramiento no se desprende la placenta, no se desprende la placenta. Está insertada en el útero, porque obviamente está pegada por el acretismo. Pero en este caso, la paciente tiene un desprendimiento prematuro de placenta que ha sido motivado probablemente por este uso del misoprostol. Bien, porque recuerda que el misoprostol, aparte de modificar al cuellito, también lo que hace es generar contracciones uterinas. Bien, muy bien. Multigesta, 36 semanas, dice gesta 5 para 2022.
asintomática, con diagnóstico de placenta previa que se extiende anteriormente sobre un segmento uterino. Tiene dos cesáreas previas. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Entonces, es una paciente de 36 semanas que tiene dos cesáreas previas y dice que la placenta previa está sobre sobre el segmento uterino. Entonces, dibujado sería aproximadamente algo así. Ahí está. Entonces, este es anterior, esto es posterior y el bebito está ahí de cabeza, ¿no? Está de cabeza. Listo. Ahí está el útero, ahí está. Y la placenta está aquí. Ahí está la placenta. Es una placenta previa. No nos dicen si parcial, total, pero es una placenta previa. ¿Listo? Ahí está la placenta. Y acá está el corte en el nivel del segmento. El segmento, aquí lo dibujo a grueso, pero el segmento es más delgadito. ¿Ya? Entonces, cuando la placenta se inserta a ese nivel del segmento, hay que ponerle en la ecografía el Doppler para poder detectar si es que hay algún signo de acretismo, porque a veces la placenta penetra sobre esa cicatriz antigua y a veces hasta se va al órgano que saca. ¿Qué es el órgano que saca? La vejiga, pues, la vejiga, ¿no? Entonces la vejiga. Por ende, a veces tiende a veces a hacer su debut con una placenta que está con un espectro de placenta creta. Entonces, el acretismo placentario tiene varios tipos, ¿no? Puede ser un EPA grado 1, un EPA grado 2 y un EPA grado 3. Esos son los grados. Es lo que antes se decía placenta, EPA grado 1, placenta acreta, EPA grado 2, placenta increta, EPA grado 3, placenta percreta. Bien. Y el acreta es cuando invade, aparte del endometrio funcional, también el endometrio basal, llegando hasta la unión del miometrio. O sea, no lo atraviesa el miometrio. Ten cuidado, ¿ah? No lo atraviesa. En la increta ya perfora el miometrio. En cambio, la percreta perfora la serosa. ¿Bien? ¿Listo? Es importante. Inclusive, la paciente con placenta percreta tiene un 3A, 3B y 3C. El EPA grado 3A será cuando invade solo la serosa. El EPA 3B cuando invade, aparte de la serosa, la vejiga. Y el EPA 3C será cuando invade serosa, vejiga y otro órgano más, que puede ser parametrios, que puede quizás por ahí invadir algún intestino y eso, ¿no? Entonces, con algún órgano más. ¿Bien? Listo. Entonces, la complicación más frecuente que puede tener esta paciente por los antecedentes es un acretismo placentario. No se olviden.